Regreso para poner el tema sobre la mesa. Bueno, como lo hemos venido informando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral y amanecimos con un Plan C. ¿Es viable este Plan C? ¿Qué significa la invalidación? ¿Qué impacto tendrá en las próximas elecciones? Yo sé, son 3 preguntas, pero el tema lo dejo sobre la mesa. Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, buenas tardes, el tema es todo suyo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarte. Sí, Raúl. Parece una buena decisión que los ministros de la Corte, por lo menos 9 de los 11, hayan rechazado el llamado Plan B, ese plan que ante la posibilidad o la imposibilidad de hacer una modificación constitucional, el Ejecutivo, el presidente y Morena y sus aliados, bueno, definieron hacerlo mediante leyes secundarias, modificaciones de leyes secundarias para mermar la capacidad del INE. Más allá, Víctor, de si hace falta, más allá de calificar esta acción como positiva o no, me parece que lo que los ministros están definiendo es simplemente que la ley sí es la ley. Ya ves que el presidente dice que no me salgan con que la ley es la ley. Bueno, todo lo que parece indicar es que los ministros de la Corte, 9 de ellos, deciden que la ley sí es la ley. Y por eso rechazan, como ya rechazaron también anteriormente, el que la Guardia Nacional siguiera de lado o estuviera adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional, como rechazan ahora el Plan B, y como seguramente va a pasar con muchas de estas iniciativas que han sido aprobadas violando los procedimientos, Víctor. Sí, ese es el punto fundamental, Raúl. Finalmente, fíjate, no estamos discutiendo los contenidos, no estamos discutiendo de si tal ley o tal propuesta es más conducente o es constitucional o está a favor o no a favor de la ciudadanía. No, eso no se está discutiendo, eso no se puso en la mesa. Lo que se puso en la mesa fueron los procedimientos. Me queda claro, o sea, fue la manera como se llegó a eso, que fueron los procedimientos. Y el procedimiento y la crítica fundamental es que el principio de deliberación democrática no se respetó. No hubo. Creo que en esencia es válido. Es válido, bueno, sí, nos guste o no, finalmente se debe o no escuchar a los opositores, aunque estén en minoría, es la pregunta. Si yo tengo la mayoría, ¿debo escucharte a ti que eres minoría? Pues para eso es un parlamento, ¿no? Supuestamente para eso son los legisladores, para poder darle voz al pueblo, a la gente, porque hay que recordar que los diputados y los senadores, Víctor, son representantes sociales, son representantes de cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, al estilo, ya se conoce, ya se sabe, este gobierno no le gusta que se le salga, digamos, que se brinquen las trancas, como se dice vulgarmente, y el presidente quisiera que todos estuvieran sometidos a su voluntad y desde luego a su gusto, pero parece que los ministros, a pesar de que ahí estaba Arturo Saldívar, por cierto, entre los que también votaron en contra de seguir con el Plan B por el tema del procedimiento, sí, y eso ha llamado la atención. ¿Quiénes no votaron? 2 ministras, la copy-paste, esta ministra, la de la copia de la tesis y de también su maestría o doctorado, sí, y Loreta Ortiz, que es otra de las ministras que también puso en la actual administración y que propuso el actual presidente López Obrador. Entonces, a ver, me parece que lo que bien se está tratando, y bien lo dices, no es los cómo, no es exactamente el contenido, que bien ya lo habías dicho. Seguramente hay cosas interesantes dentro de las cosas que fueron aprobadas en esa diarrea legislativa de la semana pasada, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, donde se aprobaron 20 iniciativas. Y esa va a ser seguramente, si ese es el mismo criterio, es lo que podemos esperar que se esté rechazando y rechazando y rechazando, aunque enfurezca el presidente, Fíjate, y dependiendo también desde donde la postura que tengas, el bastión donde estés,
si eres simpatizante de este movimiento de López Obrador, dirás, bueno, es que la mayoría de estas reformas son necesarias y urgentes para poder transformar la democracia y transformar a este país. Pero si estás del otro lado, si formas parte del grupo conservador, neoliberal, de los enemigos del país, dirás, pues bueno, habrá algo que se salve, pero no todo, la mayoría más vale rechazarla. Aquí entraríamos en esa discusión, ¿no? Porque finalmente, Raúl, también lo que se está discutiendo es un proyecto ideológico, un proyecto de nación y cómo se debe de llevar. Y el gran problema de todo esto, Raúl, es que al final del día seguimos enfrascados en eso, no en cómo hacer un país mejor, sino en qué proyecto debe de prevalecer. Ese es el punto. Fíjate que yo ahí difiero contigo del tema. Difiero en el sentido de que la ley es la ley. O sea, no debería estar sujeta a una interpretación de la ley. Sí, y me parece que lo que se juega es exactamente con eso. Sí, los ministros definieron que el procedimiento era violatorio. No estamos hablando de los contenidos, que estoy de acuerdo contigo en esa parte donde dices, bueno, esa es una visión de país. Bueno, no creo que ya todos, me parece que yo dividiría que el país está polarizado, está dividido, y no exactamente con la claridad que tú ves sobre qué tipo de país queremos, sino más bien en esta división, esa polarización que se ha creado y fomentada desde el mismo atril presidencial de los que saben, los que no saben, los pobres con los ricos, toda esa polarización que a fin de cuentas no estoy seguro en que sea una clara definición de qué es lo que queremos de país. Yo, como tú, seguramente queremos lo mejor para este país, queremos que se acabe la corrupción, igual que el presidente López Obrador lo ha dicho, queremos que las instituciones funcionen. Sí, queremos, y se ha dicho muchas veces, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, lo volvió a decir hoy el presidente, pero cuando antes no de ves... que termine el año. Sí, cuando no hay ningún elemento, cuando lo ha dicho, pues ¿cuántas veces ha dicho que iba a regresar la paz y la tranquilidad para los mexicanos? ¿Cuántas veces dijo que íbamos a tener escuelas de excelencia? ¿Cuántas veces dijo que íbamos a tener hospitales de excelencia? Y lamentablemente, Víctor, sí, estamos a 16 meses de que acabe este sexenio, apenas poco más de 500 días, y los resultados a donde voltees, en seguridad, pues ahí están los días y los datos. En educación, ahí están los datos. En salud, ahí están los datos. Entonces me parece muy difícil que simplemente por una visión de país digas es que las cosas se están definiendo precisamente en visión de país. Me parece que conforme el tiempo está apretando, vamos a escuchar y vamos a ver muchas decisiones mucho más radicales del presidente López Obrador ante la imposibilidad de tener buenos resultados que nos lleven exactamente a eso. Sí, entiendo que hay una prisa en este momento, hay una urgencia porque el tiempo se acaba y de algún modo para el presidente es urgentísimo poder no solo dejar amarrados estos cambios, sino también crear certidumbre para lo que viene a futuro, claro, incluyendo la protección política que deberá necesitar forzosamente y blindar el proyecto que él sabe no se pudo concretar durante su sexenio y que ahora necesita de otro sexenio. En fin, son muchas cartas las que está jugando el presidente, lo entiendo. Pero fíjate, en eso que dices de la interpretación, tan es de interpretación la ley, que pues tú lo has dicho, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, si las toman, son también magistrados y tienen su propia visión también de lo que son las leyes. Y si tú las escuchas vas a encontrar muchos argumentos que respaldan el por qué votaron a favor de estas decisiones. Entonces ahí es donde entramos en el terreno, pero para eso es la democracia, claro, y para eso son 11 ministros, ¿no? Precisamente para que prevalezca lo que se supone en teoría debe de ser el sentido común, la ley como debe de ser y que salgamos adelante. Claro, claro. Puede que haya fallas, pero definitivamente así opera los procesos democráticos y creo que son válidos. Por el otro, Raúl, sí tengo la percepción de que este país sigue dividido, sí sigue polarizado, y si me atrevieras a poner una cifra, te diría que andamos en un 60-40.
¿A quién le das 60 y a quién le das 40? A las simpatías del presidente. Exactamente, y un 40 a quienes no están de acuerdo con él. Claro, cada vez crecen más quienes no están de acuerdo con él porque el poder desgasta. Y es un hecho que también el presidente ha ido perdiendo niveles de aceptación, más en función de lo que ha dejado de hacer, no tanto su figura como tal, que son dos ámbitos completamente diferentes, sino por los hechos, pues podemos empezar a hacer juicios, y coincido contigo, fallamos en seguridad, fallamos en salud, fallamos en economía, estamos entre que sí y entre que no, porque él presume que hoy más que nunca estamos mejor, fallamos en inversiones, fallamos en combatir la pobreza, fallamos en migración. Híjole, bueno, pues estamos en los balances. Pero tienes razón, ante ese escenario, sí, tú y nos preguntamos muchos, ¿por qué el presidente, a pesar de los resultados malos en términos generales de lo mediocres que estamos señalando, sí, por qué sigue teniendo una simpatía? ¿Por qué sigue teniendo una preferencia? Porque lo que vendió el presidente, sí, y vendió precisamente un bienestar general para los más pobres, visibilizar a ese segmento de la población que es mayoritario en nuestro país, pero que lamentablemente los datos y las cifras no nos ayudan. Y como bien dices, el presidente necesita garantizar un sexenio más precisamente con este proyecto. Y por eso está esta sucesión que va a ser muy interesante con lo que hay a la mano. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y desde luego el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entonces, de ahí es lo interesante de todo esto, Víctor. Me parece que el presidente le está apostando a Claudia Sheinbaum como una mujer que puede de alguna forma seguir teniendo una visión en donde pudiera el mismo presidente seguir jalando y moviendo los hilos de esto, cosa que quizás con Marcelo no lo pueda hacer. Sí, pero bueno, esas ya son especulaciones y lecturas, claro, y lecturas que hay en ese sentido. Pero fíjate, mencionabas que dos de las ministras interpretan la ley diferente. Lo que argumentaron estas dos ministras es que los ministros estaban legislando. Me parece que ahí es donde está Manotas, es donde está la Consejería Jurídica de la Presidencia y es donde está la influencia, porque lo que argumentan estas dos Manotas, pues a ver, le dice, a ver, es que lo que los ministros están haciendo, están legislando, que no es su papel. Los ministros están para simplemente aplicar la ley, no para legislar. Sí, bueno, aquí desafortunadamente a Yasmín Esquivel ya sabemos, ¿no? Le persigue su pasado que no le deja y su clara simpatía para Andrés Manuel López Obrador, que es innegable, ¿no? Como en el caso también de Loretta Ortiz, que siempre ha fallado de manera permanente a favor de las propuestas del presidente. A lo que voy es de que finalmente aquí lo lamentable de esto es que volvemos a la lectura, ¿no? Híjole, los magistrados pareciera ser que están a modo, por eso se pelean tanto los partidos políticos y el propio presidente por imponer a sus jueces, ¿no? Porque dicen, al final del día, como estamos ante una cuestión de interpretación de leyes, más vale que me quiera a que no me quiera, porque si no me quiere, pues me va a patear. Entonces, este es el caso de estas dos ministras, ¿no? Así lo veo yo, que no debería de ser, Raúl. Yo entiendo que la ley debería ser más clara y, digamos, más de, sí, apegarse a la ley, pero también apegarse al bien común, cosa que, caray, pues estamos en el mundo de la abstracción, las leyes y la interpretación. Sí, y fíjate que hay una cosa que no está clara, es al rechazar los ministros de la Corte, digamos, el plan B, ¿cuál es el estatus? ¿Qué es lo que prevalece hoy? ¿Lo que estaba o queda en un vacío, en un hueco legal, todo eso, ¿no? Me parece que hay que estar atentos porque me parece que eso falta esa precisión. Ante este rechazo. Perdón, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Sí, bueno, yo a mi entender no pasa nada, o sea, todo regresa como estábamos al principio, las mismas reglas del juego, no ha cambiado absolutamente nada, seguimos con las mismas reglas anteriores, siguen los mismos lineamientos y eso se tienen que respetar, pero también es muy cierto ese limbo del que tú hablas, porque conociendo nuestra clase política lo más probable es que se empiecen a cometer abusos y violaciones y luego se argumente, pues es que no entendí en qué estaba, nadie me dejó claro, eso va a ocurrir, de mí te acuerdas, Raúl. Ya veremos, esperemos que haya un poco más de claridad, pero por lo pronto me parece que ante esta
diarrea legislativa que hubo en días pasados y al no haber quórum legal, al no haber discutido cada una de las modificaciones a las 20 leyes que se modificaron y el que no hubo ni siquiera la posibilidad de que leyeran los legisladores, los senadores, las iniciativas, pues podríamos pensar que va a seguir el mismo camino que tuvo el plan B, aunque ya se anunció el plan C, digamos como revancha de parte del presidente. Dice, vamos al plan C, y el plan C es mayoría en el Congreso para el 2024. Fíjate cómo se apuntala en el bastión más sólido que tiene el presidente y que es su popularidad y la seguridad de que va a poder lograr esas mayorías. Pero si te fijas, Raúl, esta es la historia del país y esta es la historia misma, ¿no? La eterna discusión entre pesos y contrapesos, y al final del día es la lucha y la deliberación de una nación por convencer. No todos siempre estamos de acuerdo con las políticas públicas que se deciden. Lo que se trata es de encontrar esas mayorías que las apoyen. Y la verdad es que en este momento yo veo que un presidente que todavía le cuesta mucho, al menos en los congresos, ¿no? Que es el gran trabuco que ha tenido Andrés Manuel López Obrador y otros presidentes, ¿eh? Por eso decía, tan importante como la presidencia es el Congreso, porque claro, si no ganamos el Congreso, no vamos a avanzar o vamos a avanzar tan despacito como lo estamos haciendo ahora. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl.